Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 12 de abril la iglesia celebra el día de Santa Gemma Galvani. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Gemma significa joya preciosa. El 12 de abril del 1903 fue sepultada Santa Gemma Galvani, una de las santas modernas más famosas. Había nacido en Lucca, Italia, en 1878. Muy niña, cuando apenas tenía 8 años, quedó huérfana de madre, y en medio de una gran tristeza, se arrodilló ante una imagen de la Santísima Virgen María y le dijo: «Madre Celestial, ya no tengo a mi madre de la tierra, ¿quieres tú reemplazarla y ser mi madre de ahora en adelante?». La Virgen María aceptó su petición y durante toda su vida la ayudó y la consoló de manera impresionante. Su padre murió de tuberculosis y esta enfermedad se la transmitió a su hija y la hizo sufrir terriblemente durante toda su existencia. Al morir su padre, la niña quedaba muy desprotegida, pero una familia muy católica la recibió en su casa y la atendió siempre con especial cariño, más como hija que como una sirvienta. Siendo muy joven, se sintió atacada por una serie de enfermedades que los médicos declararon incurables. Entonces rezó con toda fe a San Gabriel de la Dolorosa y quedó curada instantáneamente. Quiso ser religiosa, pero por su salud bastante débil no fue admitida en la comunidad, y entonces dispuso quedarse en el mundo, pero viviendo con santidad y recogimiento y pureza, como si fuera una fervorosa religiosa. Gemma fue dirigida espiritualmente por un padre pasionista y por orden de su director espiritual escribió los fenómenos espirituales que le sucedían. Dice así en sus memorias: «En el año 1899, de pronto sentí un profundísimo arrepentimiento de todos mis pecados y se me apareció Jesucristo con sus 5 heridas. Y de cada una de ellas salió como si fuese un fuego que viniera a tocar mis manos, mis pies y mi pecho, y me aparecieron en mi cuerpo las 5 heridas de Jesús. Desde 1899 tuvo personalmente las 5 heridas de Jesús crucificado que ella ocultaba cuidadosamente. Sus manos las cubría con unos sencillos guantes». Desde entonces, cada semana, desde el jueves 8 en la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde, aparecían por toda su piel las heridas de los latigazos y en la cabeza las heridas de la corona de espinas, y sentía en el hombro el peso de una gran cruz que le producía dolor y herida y le hacían encorvarse dolorosamente. Desde pequeñita, Gemma tuvo una gran devoción a la pasión y muerte de Jesús. Cuando joven, bastaba oír leer la pasión de Jesús para que ella se entusiasmara enormemente. Y más tarde, cuando tenía angustia o la insultaban, le bastaba dedicarse a pensar en la pasión de Cristo para hallar paz y consuelo. Siempre había deseado sufrir las mismas heridas que sufrió nuestro Redentor, y a los 21 años empezó a sentir en su propio cuerpo una serie de heridas que coincidían exactamente con las que mostraba en el crucifijo ante el cual se arrodillaba a rezar. La salud de Gemma en sus últimos años fue desastrosa. Un tumor canceroso en la columna vertebral era para ella un tormento día y noche. Vomitaba sangre y le echaban terroríficas tentaciones de blasfemia, a ella que desde pequeña le bastaba escuchar una blasfemia o una palabra grosera para desmayarse de espanto y horror. Perdió la vista y quedó ciega. Pero cuando cesaban los ataques del infierno y ella gozaba de una gran paz interior y sentía que Cristo y la Virgen María venían a hablarle y a consolarla, el Señor cumplió con Gemma lo que prometió en la Santa Biblia. Dios, a los hijos que más ama, los hace sufrir más, para que ganen mayor premio para la eternidad. Gemma es patrona de los que sufren graves enfermedades y tentaciones, pero que quieren ofrecer todo por Dios y por la salvación de las almas. Gemma le venía pidiendo a Dios con oraciones, misas comunes y sacrificios que se convirtiera un tabernero que se emborrachaba y hacía emborracharse a muchos más, pero el hombre no daba muestras de querer convertirse, y sucedió que un día, cuando ella iba de su casa a la iglesia, alguien la insultó muy salvajemente y la joven no respondió ni una palabra.
aquellos insultos y le ofreció todo al Señor por la conversión de los pecadores. Al llegar al templo, oyó que nuestro Señor le decía: el sufrimiento por este insulto era la cuota que faltaba para que el tabernero se convirtiera. Me lo has ofrecido con paciencia y ahora ese logro cambiará su comportamiento. Al día siguiente, los que estaban en el templo oyeron un confesionario que un hombre lloraba fuertemente. Era el tabernero que había venido a confesarse muy arrepentido y en adelante vivió santamente. La paciencia de una mujer insultada había sido el último empujón que lo llevó a la conversión. Y así como muchos más se convirtieron a causa de las oraciones y de los sufrimientos que Gemma ofrecía por la conversión de los pecadores. Fueron numerosas las personas que llegaron desde ella movidas únicamente por la curiosidad y volvieron a sus casas transformadas y convertidas, porque la oración y el sufrimiento que se ofrecen a Dios nunca quedan sin conseguir conversiones y salvación para otros. El sábado santo 11 de abril del 1903, cuando apenas tenía 25 años, Gemma Galvani, sencilla mujer seglar que con sus sufrimientos había tratado de pagarle a Dios sus propios pecados y los de muchos otros, voló a la eternidad a recibir el premio de sus sufrimientos y del gran amor que tuvo siempre a Jesucristo y a la Santísima Madre de Dios. La gente empezó a considerarla como una verdadera santa y el Papa Pío XI la declaró beata apenas 30 años después de su muerte, en 1933. Pío XII la canonizó en 1940. Es por eso que hoy es el día de Santa Gemma Galvani. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué hermoso es ver que una mujer de oración, pudo tener las 5 llagas, las 5 heridas de Jesús. ¿Y por qué lo pudo tener ella? Porque fue una mujer que oraba mucho al Señor, una mujer que con frecuencia se arrodillaba ante el crucifijo de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo oramos con frecuencia al Señor. Somos tú y yo de los que le ofrecemos nuestro sufrimiento, de los que le ofrecemos nuestro dolor al Señor. Somos tú y yo de aquellos que cuando nos insultan nos quedamos callados para ofrecer eso por nuestros pecados, por el perdón de nuestros familiares, por los pecados, por la conversión de los pecadores, por la conversión de ese hijo. ¿O somos tú y yo de esos que enseguida responden? Hermanos y hermanas, hoy el testimonio de esta mujer nos ayuda a entender que debemos perdonar, que debemos ofrecer al Señor nuestro sufrimiento, nuestro dolor, que debemos orar, que debemos tener a la Santísima Virgen María como nuestra Madre. Qué hermoso que cuando su madre terrenal partió al cielo, ella le pidió a María que fuera su madre. Ojalá que tú y yo también podamos decirle hoy: María, yo quiero que tú seas mi madre. Hermanos y hermanas, esto es lo que a mí me enseña la vida de Santa Gemma Galvani. ¿Y a ti qué te enseña? Te invito a que me dejes un comentario aquí en mi canal de YouTube para que entre todos podamos ver qué nos enseña la vida de esta santa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte a este canal. Recuerda que los santos son para compartirlos, escucharlos y imitarlos. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.